tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarias de nuestro país, a los compañeros obreros y obreras, a los compañeros empleados, administrativos, profesionales, a los profesores y profesoras universitarias de la Universidad Autónoma, las universidades experimentales, la UPT, Instituto y Colegio Universitario. Hoy hemos sesionado aquí en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela más de 100 dirigentes sindicales representativos de la Confederación Universitaria de Trabajadores, a saber, los compañeros de los sindicatos no federados, de la Federación de Trabajadores del Sindicato FENASOE, de la Federación de Trabajadores Universitarios FETRESUS, en presencia también de compañeros de otras organizaciones sindicales no federadas que se acercaron, compañeros del Sindicato Obrero del Colegio Universitario de Caracas, compañero José Medina, quienes hicieron acto de presencia para discutir los elementos que tienen que ver con el conflicto universitario de cara a la valoración de la propuesta que está discutiendo en estos momentos sectores adversos a nosotros, contrarios a los trabajadores y que están a punto de finiquitar de acuerdo a informaciones que tenemos el próximo jueves. En ese sentido, nuestra posición no ha variado. El intenso debate realizado por los trabajadores y trabajadoras, hemos hecho valer el derecho que tiene la clase trabajadora a pelear y a protestar por tener un contrato colectivo digno, por tener un salario digno, por en estos momentos hacerse representar a través de la democracia protagónica y participativa como lo establece la Constitución Nacional y no a través de conciliábulos escondidos por allí entre gallo y medianoche discutiendo un contrato que nadie conoce, que no sabe que han aprobado hasta estos momentos, que han dicho que van a aprobar y que van a lanzar por el presidente de la República, pero que hasta ahora no se tiene cuantificado el tema de las cláusulas económicas, el tema de la previsión social, el tema de las condiciones y medio ambiente del trabajo, de las relaciones personales, etc. Que es un contrato además amañado, un contrato miserable que pretenden imponerle a la clase trabajadora. En ese sentido, nuestra asamblea de hoy, nuestro consejo consultivo, tomó las siguientes decisiones. En primer lugar, ratificamos el conflicto del sector universitario por el derecho a una contratación colectiva justa, una contratación colectiva digna y por el derecho a un salario justo que ayude a recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. En segundo lugar, ratificamos que el periodo vacacional de los trabajadores y trabajadoras administrativos, obreros y profesores es como lo establece la segunda CCU, a partir del 1 de agosto y debe culminar el 15 de septiembre. En ese sentido, el adelanto del periodo vacacional que pretenden hacer algunas autoridades universitarias o sectores del ministerio será entendido como días de asueto y no correrán para los efectos de vacaciones. En ese sentido, quien salga antes del 30 de julio tendrá que incorporarse o se va a incorporar en diferentes condiciones a partir del 18 de septiembre del año 2017, como manda en este sentido el elemento normativo que tenemos, que es la segunda CCU. De cara a que se está instando a grupos de trabajadores a través del chantaje, a través de la manipulación y el miedo, a que asistan a hacer acto de presencia el próximo jueves en un acto en donde supuestamente le van a dar, con esas mismas palabras, le van a dar la regularidad a los trabajadores, que no es ninguna dádiva, ningún regalo. Esos trabajadores tienen el derecho adquirido de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo y a la Constitución Nacional y a los convenios y tratados internacionales en los cuales Venezuela ha suscrito a través de la OIT, porque han trabajado 5, 10, 15, hasta 25 años en condiciones infraganti dentro de las instituciones universitarias en condición de contratado. Muchos de ellos con el derecho a la jubilación y no se han podido jubilar porque no les han dado la regularización. Esta regularización no es más que un acto en donde se redime el principio de la justicia peleado por nosotros, de que los trabajadores contratados tengan acceso a la regularización y que deben ser reconocidos en las mismas condiciones, es decir, con los sueldos y los salarios y con las profesionalizaciones que hoy tienen, y no metiéndolo a todos en un mismo lote como para meterlo en condiciones de bachiller. Pero con todo y eso los chantajean diciéndole que si no van al acto entonces no le darán la regularización, cosa que es falso. Creemos importante que el presidente de la República se entere de lo que vienen haciendo estos ciudadanos nefastos del Ministerio de Educación Universitaria,
los directores y rectores de esos institutos y colegios, aplicando el vil chantaje para coaccionar a los trabajadores para que asistan para llenar un acto al presidente en donde se va a implementar una contratación colectiva que, entre otras cosas, no es más que un flagelo contra la clase, un acto de traición a los trabajadores universitarios. En ese sentido, nosotros denunciamos este hecho, o el hecho que hoy están circulando a través de las redes sociales el documento, las bases para el pago de la cuestión de evaluación de los trabajadores de los institutos y colegios, en donde en vez de mejorar las condiciones se les viene descontando dinero. Se aprobaron 200.000 bolívares lineales y aquellos que cobraron de más se les amenaza que en diciembre no cobrarán porque cobraron a exceso, cuando la lógica implica que debe nivelarse por encima y no por debajo, que debe llevarse al que menos gana a igualar al que más gana y no bajar al que más gana a las condiciones del menos gana. En todas esas situaciones llamamos a los trabajadores y trabajadoras de los institutos y colegios a asumir con dignidad, con la frente al arte y con los principios universitarios el tema de la lucha en el marco de este conflicto hasta lograr los objetivos que nos hemos planteado. Y esos objetivos no es otra cosa que tener una contratación colectiva discutida por los actores de los trabajadores universitarios, pero que además contemple los elementos que nosotros plasmamos humildemente en un proyecto de contrato colectivo que engavetaron en el Ministerio de Trabajo contraviniendo los ordenamientos jurídicos y la Ley Orgánica del Trabajo. En ese sentido, aprobamos la realización de un comunicado público dirigido al presidente de la República, a las centrales sindicales y organizaciones sindicales del sector público y privado nacional y a las organizaciones sindicales internacionales, donde estamos denunciando que un minúsculo grupo de sindicaleros de oficio, denominados como FETU, Federación Filial al Gobierno Nacional, pretende y de espalda a los trabajadores en un acto de negación de la libertad sindical, imponernos un contrato colectivo mafioso, amañado, miserable a los trabajadores universitarios, sin el consenso de más del 90% de estos trabajadores. Que además de eso denunciamos las condiciones en las que se encuentra nuestra clase trabajadora, que en estos momentos está pasando hambre y necesidad, porque la inflación ha adquirido niveles astronómicos que sobrepasan el 1000%, mientras los salarios se han depreciado como consecuencia de la devaluación. E igualmente, en ese comunicado expresaremos además los puntos que también se aprobaron en esta reunión asamblearia a discutir y aprobar, que son la realización el próximo miércoles 19 de una asamblea universitaria en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y en las diferentes regiones del país, preferentemente unificando organizaciones sindicales para una sola asamblea por estado, pero de no darse, asambleas en todos los institutos y colegios, en todas las universidades politécnicas territoriales, en las universidades autónomas y en las universidades experimentales, en repudio a la CETU y al Ministerio de Educación, que pretende dar este golpe contra la clase trabajadora universitaria. Y el jueves, el día que ellos están convocando a conformar o a aceptar el golpe final contra la clase trabajadora, ese día decretamos una jornada nacional de protesta en todo el territorio nacional en repudio a ese acto hostil contra la clase trabajadora ejecutado por la traición sindical de FETU y avalado por sectores del gobierno del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo. Con esas acciones, nosotros, los trabajadores y trabajadoras que comprometemos nuestra lucha en función del desarrollo de un contrato colectivo justo para nuestra clase trabajadora, nos hemos pronunciado y exponemos nuestra posición de rechazo público a esa pretendida intención de aprobar un contrato que bonifica los salarios, a un contrato que le impone a los trabajadores, reglas de juego diferentes a las que ellas, y que además no tomó en cuenta la opinión de la clase trabajadora, de más de 50.000 profesores que no están tomados en cuenta, de más de 60.000 trabajadores administrativos y obreros que no fueron tomados en cuenta, que constituimos el equipo, el grueso, la máxima, la mayoría de la clase trabajadora universitaria. En este momento llamamos a los trabajadores a asumir con la frente en alto una posición de lucha y de combate. Nuestras federaciones no se rinden hasta obtener los objetivos que nos hemos trazado y en ese sentido, compañeros, los convocamos a continuar la lucha. Al terminar este proceso y de iniciar las vacaciones, nos reincorporaremos con una Asamblea Nacional Universitaria
para decidir el nuevo rumbo del conflicto de cara al segundo semestre del año 2007. Muchas gracias, trabajadores y trabajadoras, por la confianza depositado en su dirección sindical, y les decimos, aquí estamos, como los árboles contra la tempestad, sin miedo y dispuestos a dar la batalla hasta vencer. Muchas gracias.